Bienvenidos una vez más. En esta lección voy a mostrarte algunas maneras que puedes usar para trabajar con capas en el timeline de After Effects y también en la ventana de composición. Comencemos. Voy a explicarles primero algunos detalles que pueden hacer con las capas cuando las tenemos en una composición. Por esta parte es donde tenemos los switch de visibilidad, el icono del ojo que nos permite activar o desactivar las capas. Si ustedes han usado algún otro programa dentro de la categoría de Adobe, como Photoshop o Illustrator, entonces están acostumbrados a esos iconos. Podemos dar clic y arrastrar para activar o desactivar muchos switch a la vez. Lo siguiente sería para activar o desactivar el audio. Si hemos introducido un audio o un video, podemos activarlo o desactivarlo aquí, independientemente el audio del otro. El siguiente switch que tenemos es el solo. Si activo ese switch, me desactiva todas las capas, menos la que he seleccionado. Solo voy a ver la capa a la que le haya puesto el solo. Esto puedo colocárselo también a varias capas al mismo tiempo. Deben tener cuidado porque el solo es una propiedad que sigue a la capa. Si esta capa la corto para pegarla en otra composición con más elementos, por ejemplo, la voy a cortar con control más X en PC y en Mac, comando más X, ves que se ha vuelto a ver todo. Si la vuelvo a pegar, vas a ver que la capa va a regresar con su switch de solo. Observa. Se verá solo esta capa y no en todas las demás, para que lo tengan en cuenta por si van a copiar capas de una composición a otra usando esta propiedad y les pasa esto, que se te desactivan todas las demás capas. Como te decía, este apartado de switch nos va a permitir cambiar ciertas propiedades de las capas. Antes he explicado que tenemos un botón aquí abajo que nos permite cambiar de switches. Para ver estas propiedades de las capas son los switches a los modos de fusión y los track mates que vamos a explicar más adelante. El primer switch que vamos a explicar es este, que se parece a un rostro de una persona. Puedes verlo. Parece a una persona que está mirando sobre un muro. Le podemos llamar switch de capas tímidas. Si activo esas capas con capas tímidas, no está pasando nada, pero puedes ver que el icono se repite aquí arriba. Si activo este icono de aquí arriba, las capas que yo haya seleccionado como tímidas van a desaparecer del panel de las capas. Siguen estando. Si desactivo este icono, las puedo ver nuevamente. Las estoy viendo en mi composición y las puedo seleccionar y mover, pero nos va a permitir trabajar más centrados en el timeline, directamente en las capas que yo quiera trabajar en ese momento. Es verdad que en After Effects es fácil encontrarse con una composición con cientos de capas que se hacen un poco inmanejables. Estos dos switches no los vamos a explicar ahora, pero sí te lo explicaré más adelante. Sobre todo el Collapse Transformations, a razón de que se me va a hacer un poco complicado explicártelo ahora. Más adelante voy a analizar una manera de explicárselos a todos para que me puedan entender. El siguiente switch. Si tuviera una capa con un efecto
ya sean 1, 2, 3 o 4 efectos. Lo que hace es activar o desactivar todo con un solo clip. ¿Ves que los efectos también pueden hacerlo? Aquí puedes desactivarlos y activarlos, pero uno por uno. Este nos permite hacerlo todo al mismo tiempo. El siguiente switch nos permite dar ese efecto de motion blur. Aquí te lo muestro. Si yo animo este texto y le aplico esta opción, ves el efecto que causa en mi capa. Le aplica el motion blur en su movimiento. No solo puedo usarlo con texto, también puedo usarlo en cualquier capa. Tenemos la propiedad concreta de la capa y el switch para activar o desactivarlo para toda la composición. El siguiente switch sería el Adjustment Layer. Este es de capa ajustable, que veremos cuando veamos las capas de ajuste en un momento. Y el siguiente switch, que nos permite poner una capa en 3D. Si activo esta capa como 3D, puedo moverla de esta forma. Y lo vamos a explicar muchísimo más detalladamente en futuras lecciones que ya le estoy preparando para tratar este tema en específico sobre las capas 3D. Quitaré esta animación que saqué con la letra P. ¿Más cosas que podemos hacer con las capas? Sí, hay más cosas. Hasta ahora hemos usado las herramientas de selección para mover las capas en la vista. Si la uso presionando Shift en PC y en Mac presionando mayúscula, va a limitar mi movimiento a uno perfectamente horizontal o a un movimiento vertical. Por si acaso deseamos dejar el texto en el mismo punto en donde haya estado anteriormente. Si uso la herramienta de la selección y doy clic sostenido en uno de estos pequeños cuadritos, va a escalar la capa que esté seleccionada. Si presiono Shift en PC y mayúscula en Mac, hará una escala proporcional. Aquí en After Effects siempre vas a tener que escalar o rotar alrededor de este punto de aquí que se llama punto de anclaje. Dependiendo de la capa que sea, puede ser que el punto de anclaje parezca por primera vez en un sitio u en otro, pero suele estar en el centro. Si yo roto esta capa directamente usando la herramienta de rotación, el atajo de teclado que puedes usar es la letra W. Recuerden que les hice atajos de teclado para los que usan PC y para los que usan Macintosh. Pueden descargarlo en la descripción de este vídeo y en la descripción de vídeos anteriores. Le doy clic, sale la herramienta de rotación con la letra W. ¿Ves que la capa va a rotar alrededor de su punto de anclaje? Si pulso Shift en PC y en Mac mayúscula, me va a permitir limitar la rotación de 45 grados a 45 grados. También puedes observar aquí en la ventana de la información el proceso que estamos haciendo. Puedes ver
los datos de todo lo que estamos haciendo en After Effects. La siguiente herramienta es muy interesante, es Pan Behind o Anchor Point Tool. Nos permite mover el punto de anclaje en una capa. Como siempre les recomiendo, usen los atajos del teclado en sus proyectos. Así van a agilizar más el tiempo y los movimientos que deseen hacer. Aquí puedo seleccionar la B, la rotación con la W, Anchor Point Tool con la Y. Con esta herramienta activa, si pulso encima del punto de anclaje, me va a permitir moverlo en donde yo quiera colocarlo. Una vez que moví mi punto de anclaje, si selecciono la letra W, saco la rotación, la capa va a rotar alrededor de su punto de anclaje. Otro detalle bastante importante y que deben de saber: si voy a las propiedades de la capa de transformación, usaré la letra Y para seleccionar la herramienta de Anchor Point. Si muevo el punto de anclaje, no solo se mueve la propiedad de Anchor Point, también la posición, a razón de que las capas en After Effects, su posición viene definida por la distancia entre este punto de aquí, que es el origen, el 0, y este punto de aquí, no el punto de aquí de nuestra capa, no, sino el punto de anclaje. Si queremos mover el punto de anclaje sin mover la posición de la capa, como hacemos aquí, tenemos que mover o cambiar los dos valores. Si movemos el Anchor Point en el timeline, aquí moviendo el punto de Anchor Point, la capa se desplaza. Otras cosas que podemos hacer: cualquier herramienta y la de posición, podemos usar el Snapping. Lo podemos activar aquí en Global y nos va a permitir fijar en el centro de una capa, de otra capa distinta, los bordes de ciertas capas o los bordes de la composición. Lo que hace es que se pega a esto. Por ejemplo, el centro de esta capa nos permitiría pegarlo exactamente en el centro. Si quisiéramos, también se puede, aunque esté desactivado. Si estamos moviendo y pulsando el control en PC y en Mac, comando va a activar el Snapping para esa propiedad. Puedes ver que la herramienta de mover, cuando pulso control en PC y comando en Mac, me sale un pequeño rectángulo alrededor de uno de los puntos de transformación que me permite pegar ese punto a donde yo quiera. Sale otro rectángulo de color más oscuro para indicarnos que ha pegado. En este caso, sale una línea indicándonos que ha pegado a un borde, o un cuadrado indicando que ha pegado. Sepan algo, que dependiendo en dónde tengan el cursor, cuando desplacen a mover una capa, saldrá el punto de snapping en un sitio u otro. Si estoy aquí, ves que el punto de snapping se ha puesto aquí debajo. Me va a permitir pegar ese punto específicamente en donde yo quiera. Si estoy aquí arriba, ese punto de snapping se pondrá ahí. Acabo de mostrarte algunos detalles de cómo se trabaja con capas en After Effects. La siguiente lección va a estar muy interesante. Te voy a explicar los tipos de capa que podemos generar directamente en este software. Si estás aprendiendo y te gustan las lecciones, suscríbete, dale like y comenta, que como siempre te digo, tu opinión también es muy importante. Mantente activo con el curso. Nos vemos en la lección número 5.